mencionamiento, nada más. Y posteriormente ya vamos Claro, ampliando el informe. claro, ya van ampliando el informe. Ahora el Excel le pueden coger, le pueden tomar capturas pues de pantalla al Excel y agregarlo a su informe. No hay ningún problema. Si lo van a hacer en Excel, lo van mejorando poco a poco. Ya, ingeniero, Bien, listo, pero gracias. tienen que presentar con el formato de un informe, pues como si estuviesen entregando un documento formal, ¿no? No me van a entregar pues una hoja cualquiera donde inclusive a veces entregaban el Excel todo desordenado, ¿no? No quiero que entreguen el Excel así como si estuviese separado unas columnas y las otras se vieran en una página más abajo, luego de 10 páginas más atrás, más adelante, entonces eso sí va a ser igual a cero o baja la nota, ¿no? Entonces tienen que hacerlo como si estuviesen presentando un informe, pues. Bien, Esa era mi pero de hecho duda, que si ya sí. tienen, ajá, sí, Si está solo bien. presentábamos el Sí. Excel o el informe. No, es un informe, pues de una vez háganlo, ¿no? Porque al final van a tener que presentar también ese informe como trabajo final, así que todas las semanas se va a ir revisando ese informe, cómo van avanzando. Entonces sería Que el índice sea y capítulo uno. capítulo 2 sería, pues, ¿no? Porque capítulo uno creo que es esta introducción, algo así somero, que también van a ir alimentando poco a poco, porque en el capítulo uno introducción y marco teórico, le ponen lo que ustedes desearan, pues. Capítulo 2 ya es desarrollo de cada tema, ¿no? De cada ejercicio práctico que van a hacer. No lo hagan pues teórico tampoco. Es mucha, ya eso lo vemos en clase, ustedes ya lo pueden ver en la bibliografía, que van a hacer referencia al final, pero coloquen lo necesario nomás de teoría, no sea mucha. Ya, ingeniero, gracias. Sí, en este primer capítulo, bueno, claro, en este segundo capítulo que sería predimensionamiento, porque la primera parte fue una revisión del proyecto. Tienen que colocar el predimensionamiento de los dos edificios, de un piso y de n pisos, porque un piso les va a servir para la siguiente semana para hacer el análisis de un sistema de un solo piso nada más, el análisis modal espectral, bueno, en este caso para un edificio de un solo piso, y las siguientes semanas vamos a hacer análisis estático para n pisos y análisis dinámico para n pisos. Bien, entonces lo van separando de esa forma. No es necesario que tengan que tengan completo todo el índice. Lo dejan nomás ahí libre. Le colocan algunas numeraciones nada más. Y lo demás ya se desarrolla pues en el informe, ¿no? Lo que van a presentar este domingo nada más, coloquen un capítulo uno, capítulo 2 nada más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, con respecto a la entrega? De mi parte, eso es todo, gracias. Ya, muy bien, muy bien, Katy, gracias. ¿Alguna pregunta más, por favor, que tengan? Bien, en la tarde le pasé las notas también a Katy, así que ya deben saber cuánto tienen de nota de T1. Por favor, eso va a ser lo que sí adelante. Sí, disculpe, hubo un compañero en el grupo que mencionó, los compañeros que no están en la lista es porque no han presentado. Los compañeros que no están en la lista, pero están Claro, usted, todos, ¿no? bueno, es lo que me dijo el No creo compañero, que, a no ver, creo a que se hayan ver, agregado alumnos a última hora por matrícula, porque la Manuel matrícula ya Antonio venció, Egusquiza me comentó. porque todos los que se han matriculado hace ya un mes, pues, ¿no? No hay matrículas a estas alturas. No sé, por Egusquiza eso. sí está, o a menos que no lo haya colocado, no puede ser, pues Bueno, es lo que él si me comentó en el grupo, el, no sé si tendrá nota o no. a ver, vamos a ver. Acá está. Yo no les paso pues esto así, ¿no? Les paso así. Esto no es nada, esto es referencial, ¿no? No tiene nada que ver esto de acá. Son para los exámenes. Entonces se ha Ahí está, confundido. ¿no? Sí. Está bien, ya, ingeniero. ¿Ya? Sí, revisen bien sus códigos, pues. Eso yo lo copio directamente de la intranet que tiene la OPN. Y bueno,
al inicio cuando se dictan los cursos de la primera parte del módulo el 1, ahí sí puedo entender de que hayan alumnos que se hayan matriculado una semana después, por lo tanto la lista se va actualizando. Entonces, ahí sí tendría yo el error, ¿no? De no bajar la lista actualizada. Pero a esta altura no creo, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, si no vamos a continuar. Vamos a continuar. Todos los alumnos que están matriculados, también por cierto, están dentro de cada grupo y yo también hago un filtro, ¿no? De todos los que están matriculados, que tengan un grupo, que pertenezcan a un grupo. Así que todos en este caso en la sección estaban, no había ninguno que no haya quedado suelto. Salvo, como les digo, que la UPN haya matriculado más a esta última hora, ¿no? Pero no lo creo. Bien, entonces, lo que nos estábamos abocando la clase pasada, solamente a manera de hacer repaso, es hacia un movimiento, pues, de vibración libre que nosotros queremos averiguar en este cuerpo. En este caso queremos aplicarlo pues a una edificación real para poder evaluar su comportamiento de vibración sin cargas. Estamos evaluando cómo puede tener un periodo natural, una frecuencia natural. Pero acá el problema era pues que también había otro parámetro no incluido, que es el amortiguamiento. La idea acá era entonces observar cómo podríamos captar el amortiguamiento y sacar algún valor numérico. Y lo que habíamos visto en la clase pasada era que tendría que someter a un ensayo de laboratorio, posiblemente sobre una mesa vibratoria, que me permita captar la forma en cómo la onda o cómo el cuerpo iba decayendo en amplitud de movimiento. Esto no se olviden que representa solamente la masa, ¿no? Que está concentrada en el techo de nuestro pequeño pórtico de 2 columnas y una viga, la más simple posible, y que se va disipando en desplazamiento hasta llegar a cero, por efecto del amortiguamiento, por supuesto. Entonces, esta variable me permite no solamente, bueno, me permite generar la baja de desplazamiento, pero también me permite generar daño dentro del, bueno, no sería el término correcto, me permite, sino genera daño y eso provocaría pues repercusiones, ¿no? En el concreto, en el acero, fisuramientos, deflexiones, ¿no? Y cualquier otro tipo de daño a través de estas fuerzas que se van a generar, ¿no? Por cada instante de tiempo, por cada deformada en el tiempo. Entonces, eso ayuda a que se disipe la la energía acumulada, pues, por el movimiento. Pero a menos que no tengamos una mesa lo suficientemente grande como para hacer esto a escala, no estamos pues en las condiciones, por ejemplo, de Japón, que tiene pues una mesa lo suficientemente rígida y fuerte como para soportar a una estructura de varios pisos y no solamente en un pequeño modelo, sino en un modelo real. Y inclusive es limitada, ¿no? Su mesa, porque para edificios más altos todavía 20, 50, 100 pisos, no sé. ¿Cómo podríamos medir ese amortiguamiento? La única manera es que tenemos que tomar algunas suposiciones. Una de ellas es pues que la norma considera que este amortiguamiento para edificaciones nuevas tendría que ser igual al 5% o va a ser igual al 5% para toda clase de edificios. Estamos hablando de concreto armado, estamos hablando de albañilería, acero. Es un porcentaje bien bajo, pero por lo menos estamos dentro del límite conservador, se supone, en este caso, de la teoría que dice la norma, para edificaciones nuevas. Para edificaciones antiguas ya tendríamos que hacer algunos ensayos, pues no necesariamente, no vamos a llevar pues el patrimonio, por ejemplo, a una iglesia, no la vamos a reubicar, ¿no? A una mesa, por más que esta mida un solo piso, y la vamos a colocar ahí, ¿no? No se puede, eso sería imposible. Entonces, la única forma es hacer análisis, en este caso, análisis en gabinete, ¿no? Proyecciones a cómo podría entonces este sistema poder recuperar, ¿no? Poder comportarse y tener algún patrón de amortiguamiento. No queda otra, pues somos resultados empíricos, claro que sí, pero por lo menos necesitamos alguna proyección a la realidad, ¿no? Para entender.
Lo mismo podríamos hacer quizás en edificios altos, posiblemente, ¿no? A través de algunas metodologías muy específicas, bien finas, como por ejemplo los elementos finitos. Lo malo que en este caso el elemento finito como tal habla pues de discretizar, ¿no? A esta estructura en diferentes partes muy pequeñas, que finalmente pueden tener o bien la definición de una viga o puede tener partes muy pequeñas de la definición de una columna. ¿Será una metodología más precisa? Posiblemente para todo tipo de estructuras, pero para esas estructuras, como les digo, que son especiales, ¿no? Como algo que tendría que modelarlo muy complicadamente, como por ejemplo esas bóvedas que se tienen en las iglesias, podría ser bastante útil. Pero para edificaciones tan sencillas como estas, que están conformadas por pórticos, columnas y vigas, placas, bastaría pues con la metodología tradicional. Quizás para una evaluación sí me sirva, para saber qué es lo que está pasando y qué datos voy a obtener, ¿no? Hasta podría obtener también estas razones de amortiguamiento. Pero a nivel de estructuras nuevas, primeramente es complicado, ¿no? Y sobre todo si estas estructuras tienen mucha distribución de pisos, mucha complejidad en sus distribuciones de arquitectura. Entonces tenemos que ver una forma práctica, pues, de poder atacar este problema. Entonces no utilizaremos para diseño este tipo de metodologías, podría ser para algún tipo de investigación o evaluaciones y tendrían que este, no solamente tendrían que averiguar todo lo referente al comportamiento lineal del material, que es lo que se toca en el curso, que sería el objetivo del curso finalmente, y que es el objetivo de toda su formación de pregrado que tienen en este caso. Ustedes son de Working Adult, pero siguen teniendo la misma formación de pregrado que tiene un estudiante universitario, ¿no? Entonces, todo el contenido del sílabo es idéntico. Entonces, ¿qué tendrían que hacer acá? Tendrían que entrar a otras temáticas, ¿no? Como análisis no lineal. Y eso es bastante extenso. No se podría desarrollar solamente en un curso, ¿no? Sino que se tiene que hacer en todo, quizás un diplomado o un curso más extenso, ¿no? Pero que sí les puede ayudar a poder hacer más investigación, conocer qué es lo que puede pasar más íntimamente, por ejemplo, con las vigas, con las columnas, cómo pueden desarrollarse las fisuras ya a niveles de visualizaciones más específicas, ¿no? No como lo que nosotros hacemos en este curso y de una manera práctica, ¿no? Para poder darle un resultado o un producto a nuestros clientes, tomamos de frente nada más líneas, porque finalmente para este tipo de estructuras que son sencillas, el resultado que va a tener el elemento finito con respecto a un análisis común lineal va a ser casi similar. Y además que nosotros cuando hagamos nuestro análisis lineal vamos a usar factores de seguridad, ¿no? Para hacer el diseño. Y con eso ya se ha comprobado que es lo suficientemente aproximado y correcto para poder hacer nuestros diseños de estructuras reales, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es utilizar ese análisis lineal, pero en este caso nos vamos a basar en el comportamiento de vibración libre. En el caso del amortiguamiento, como es complicado, pues sacarlo de dato de acá, porque no solamente depende del sistema estructural, sino depende también posiblemente de su interacción con lo no estructural, no lo voy a poder calcular directamente. Entonces, nos basaremos pues en el mismo criterio de la norma de utilizar un 5% de amortiguamiento para todo nuestro edificio. Y van a ver que este 5% para edificios de varios pisos tendría que ser tomado en cuenta también de igual valor para todas las formas de vibrar que va a tener este edificio. ¿Por qué les digo muchas formas de vibrar? Porque si nosotros tenemos un solo piso, esta sería su única forma de vibrar, supongamos, ¿no? Frente a amortiguamiento o posiblemente frente a una vibración libre, ¿no? Que ustedes saben tendría que tomarse infinitamente, ¿no? Su comportamiento nunca va a parar. Es una idealización, no significa que esto exista pues en la realidad, pero por lo menos esta idealización me permite saber cuánto puede ser estos desplazamientos de mi edificio. Y luego en apoyo con quién, con el análisis espectral, ¿no? Que es un análisis basado pues en respuestas máximas obtenidas pues
por lecturas sísmicas, ¿no? En el pasado, puedo compatibilizar esos dos, unirlos y obtener una respuesta final, ¿no? En base a este análisis de vibración libre. Quizás el análisis en vibración amortiguada va a ser complicada, podría ser más real, pero como les digo, depende de muchas cosas que nosotros no vamos a poder medir en gabinete. Y mucho menos no le vamos a pedir que, o no, el cliente no nos va a pedir medir eso, no nos va a considerar ni siquiera en el tiempo invertido. Bien, para elementos estructurales muy irregulares en su geometría, posiblemente sí, pero también tienes que saber que el hacer análisis no lineales te va a llevar a tener un consumo computacional tremendo. Debes tener máquinas, ¿no? Lo suficientemente buenas, por ejemplo, Core i5, Core i7, o en sus iguales análogos o en similar rendimiento en las placas AMD, ¿no? O en otro tipo de placas, perdón, con tarjetas de video distintas. Tienes que también saber que este análisis va a tomarte tiempo. No es tan sencillo el análisis no lineal. Por una parte, por su teoría y por otro lado también por su manejo matemático, ¿no? Tiene muchas consideraciones que tienes que hacer en iteración, en cálculos. Bien, entonces por eso mismo también no nos consideran pues ese tiempo, ¿no? Entonces generalmente no se toma en cuenta el análisis no lineal, salvo que sean investigaciones o trabajos muy importantes de estructuras bien especiales. Bien, entonces vamos a entrar, bueno, todo esto ya lo habíamos revisado, vamos a entrar al comportamiento en vibración libre que va a tener una edificación, así que la edificación que vamos a desarrollar ahora, que generalmente es la que siempre tomamos todos los ciclos, pues, como base para su desarrollo, o por lo menos para el desarrollo de los objetivos que tiene el sílabo, es no está acá, es la que está determinada por estos dos planitos, ¿bien? Entonces, acá voy a cerrar esta parte, no voy a necesitar porque los conceptos ya nos acordamos de dinámica, son sencillos. Y voy a tener, miren, este edificio, ¿no? Esta edificación tiene una plantita cuadrada perfecta. Es generalmente la que tomamos siempre en cuenta porque nos ayuda pues en el cálculo un poquito más rápido. Ustedes tendrán una planta más irregular, pero el ejercicio va a ser muy idéntico, solamente que ustedes van a demorar un poco más quizás en los metrados, en el predimensionamiento, en el cálculo, ¿no? Sísmico. ¿No? Yo lo haré pues más corto acá porque más fácilmente lo puedo determinar en una planta como esta, ¿no? Si no, me llevaría pues toda más de una semana en hacer ese ejercicio. Bien, es una edificación multifamiliar. Tiene varios departamentos. Esta es la vista del primer piso. Bien. Como ustedes pueden ver, ya hay una distribución determinada de columnas que ya el arquitecto me ha dado. En este caso, se ven de color negrito más fuerte, ¿no? Entonces, estas ya están definidas inclusive a través de un eje. Ustedes ven que los ejes que estoy nombrando son a través de números en el sentido horizontal y a través de letras en el sentido vertical. Hay un código para poder definir, en este caso, la distancia que existe entre los ejes. Voy a tomar de datos para este ejemplo el del primer grupo, entonces solamente serán algunos de ellos, ¿no? No, ustedes en este caso tienen algunas variables como x, y1, en este caso, ¿no? Y3, y2, y1, ¿no? Yo voy a tomar alguno de esos valores y los voy a incrustar para poder colocar estas distancias y empezar a hacer mi predimensionamiento. Yo observo que hay líneas entrepunteadas, son las proyecciones de las vigas. Como también observo que en algunas zonas van a haber vacíos, como por ejemplo son las escaleras. No voy a modelar escaleras. Las escaleras no son elementos sismo resistentes. En este caso no me van a brindar ningún tipo de resistencia lateral frente a las fuerzas sísmicas. Estamos hablando de fuerza lateral. Si bien es cierto, esto podría generar algún incremento en la rigidez, se ha visto que esto puede generar un poquito más el incremento en la rigidez, no lo voy a considerar, simplemente todo esto va a ser un vacío. Y ya pues inclusive ese incremento de rigidez puede que me ayude a mí a controlar un poquito más la estructura, realmente es como un plus que yo le estaría dejando ahí, por más pequeño que sea, ¿no? No importa. Yo también tengo que observar que aquí hay vacíos que son los ductos de ventilación para las instalaciones sanitarias, ¿no? De los baños.
En el caso de los baños que están al frente del mismo departamento, pues estos seguramente se ventilan a través de columnas escondidas, ¿no? O falsas columnas que pueden estar por acá, no lo sé. Bien. Y tienen la ventana al frente de la fachada. Quiere decir que en este caso, bueno, ya pues tendrían ya una ventilación natural. Tienen una distribución sala-comedor, dormitorios, closets, pues bueno, la idea acá ¿cuál es? La idea es además de metrar lo que es entonces la carga muerta que vamos a utilizar como columnas, vigas, en este caso vamos a tener losas aligeradas, propondremos alguna losa en alguna dirección, observaremos también pues las direcciones de las vigas hacia donde se van a apoyar las losas y por supuesto también donde haya baños, vamos a proponer losas macizas, ¿no? Como también acá, en el descanso de la escalera propondremos una losa maciza, ¿no? En las demás sí podemos dejarlo como una losa ligera. Acá también voy a tener losas macizas. Debo tener en cuenta también una cosa, que de acuerdo a lo que se les ha enseñado, voy a tomar en cuenta, muy importante, los muros que son lo bastante largos como para definir ahí un elemento de soporte en la losa. Yo no puedo permitir que esos muros se apoyen de frente en ella. Tiene que haber un elemento ahí que cruce y que reciba esa carga y la transmita a las vigas principales o secundarias. Entonces voy a colocar también ahí una viga chata, como por ejemplo acá, y esos dos, ¿no? Ahora, si el muro cae sobre la viga, como por ejemplo en este caso, no tengo ningún problema. Lo puedo dejar como una carga distribuida, ¿no? Entonces sería también fácil, creo, determinarlo de esa manera. Bien. ¿Qué más? Vamos a definir, esa sería la planta del primer piso, entonces lo que yo voy a hacer es, no, lo que yo voy a hacer es copiar la del segundo piso, que sería la típica, ¿no? La del segundo piso se encuentra en este PDF. Entonces es idéntica, solamente que la parte central y la parte del frente ha cambiado un poco, ¿no? Los departamentos son un poquito más ampliados ahí, más espaciosos. Tienen hasta un estudio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es coger esta planta típica y modelarla. Bien, entonces nos vamos a guiar de esta definición. ¿Alguna pregunta? ¿En los baños también tendrían que colocarse vigas chatas? No, en los baños no, porque solamente, bueno, en este caso la única viga chata sería la de acá, ¿no? Sería esta, la que está cruzando justamente toda la losa de lado a lado, ¿no? Para este muro, ahí sí. Y lo demás sí lo dejamos como una losa maciza. Le pondremos una viga chata ahí armada para poder soportar todo ese peso de la tabiquería. Como es una losa maciza, lleva pues armado en dos sentidos, ¿no? Así que no tendría muchos problemas con las instalaciones y de paso también las tuberías van a tener un elemento concreto que me va a poder darle mayor rigidez, ¿no? Toda esta zona, porque si le coloco aligerado voy a tener muchos huecos debido a las instalaciones y encima van a cruzar las viguetas, las van a cortar posiblemente. Bien, entonces vamos a iniciar esta parte y voy a copiar esta imagen en la parte inferior, pero voy a darle un poquito menos, 45, a ver, ahí, listo. En los baños de arriba le voy a colocar una losa maciza acá. Ahora, si te refieres a las vigas de borde, la viga de borde, la losa maciza va a tener acá tenemos un muro, pues. Acá tenemos un muro de canto a canto, acá tiene que ir sí o sí una viga chata. Y para poder amarrar esta losa maciza, pues se colocará una pequeña viga nada más de amarre para la losa. Pero todo lo demás viene a ser ya macizo, pues, ¿no? Tenemos que hacerlo de esa manera. Muy bien, entonces vamos a empezar con el ejercicio. Voy a abrir una nueva hoja. Y esto, bueno, hasta donde nos des la clase, ¿no? La sesión. Y el martes lo vamos a completar para que ustedes puedan terminar su trabajo de la siguiente parte del curso, ¿no? Ven, ¿alguna pregunta? Ok. Ok. Si tienen preguntas específicas, díganlo así directamente, ¿no? A veces yo también me pierdo un poco, digo, en la arquitectura en este caso, en lo que ustedes quieren saber, ¿no? Si es que lo tenemos así de forma general. Bien, entonces todo eso lo bien. Vamos a ponerle entonces,
Mm, ejemplo práctico de un sistema de un grado de libertad con análisis espectral. Entonces, vamos a tomar, voy a agregarle, esto también lo voy a colgar en la plataforma, así como, bueno, en realidad es el primer ejercicio, ¿no? Que voy a colgar con Excel. Vamos a colocar acá, la planta típica. Generalmente la planta que recibe ya por debajo que tiene por debajo a la losa, ¿no? Entonces, esta planta típica la voy a traer de la imagen. Voy a coger esto y vamos a trazar los ejes y las distancias. Wow, no lo he cogido bien. Y vamos a colocar los datos primero. Bien, acá está la planta típica. Vamos a empezar con los datos. Esos datos poco a poco los vamos a ir actualizando. Vamos a colocar todo de manera centralizada, ¿sí? Para que ya los títulos solamente sean los que voy a corregir hacia el lado derecho. Vamos entonces a colocar acá los datos primero de dimensiones. Geometría en planta. En geometría en planta voy a necesitar los datos de los valores de A, B, C y D. Entonces, yo le voy a poner A es igual a cuánto, esto estará en metros, B también de la misma forma, así que voy a copiar 4 veces esto hasta D. C, perdón, B, estoy pasando, B, C y D. Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir en este caso, su definición, ¿no? De trabajo final que estaba para este ciclo ya determinado. Voy a venir por acá, sísmica, trabajo final, y aquí, ¿no? Y voy a coger los datos del último grupo, pero del primer grupo voy a coger los datos. Entonces, vamos a llevar esta parte. A ver, creo que lo voy a hacer de esta manera. Así. Entonces, este dato va a ser el valor de A, este dato va a ser el valor de B, este dato va a ser el valor de C, y este dato va a ser el valor de D. Pero no se ve bien, ¿no? No importa. O mejor lo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer es llevarlo al Paint mejor y ahí lo voy a borrar de una manera más rápida. Voy a copiar esto y de ahí lo voy a copiar después. Bien, entonces acá lo que necesito es que este va a ser el valor de A para mí, B, C y D. Entonces vamos a ponerle A, B, C, D. Bien. Y todo lo demás pues no me interesa, ¿no? Uy, todo esto ya no me interesa. Bien. Entonces, mm, todo esto ya no me interesa. Bien, voy a copiar otra vez esta parte, la voy a llevar para allá. Listo. Entonces, estos serían mis datos, ¿no? Muy bien, entonces voy a empezar a copiar. Voy a necesitar un valor de A de 350. Acá voy a necesitar 4, 350 y 350. Bien, acá lo voy a colocar con una tonalidad de amarillo para que signifique que son datos. La altura de piso lo voy a poner también. Altura de piso, altura de este piso, en este caso viene a ser la altura de acá, hacia los acabados, ¿bien? Va a ser de 250. Bien, y ya lo demás lo vamos a ver en el análisis espectral. ¿Qué necesito concebir acá? Necesito concebir
que debo predimensionar las columnas, debo predimensionar las vigas, las losas aligeradas y las losas macizas en este caso. Entonces, lo que yo voy a hacer es definir dónde están mis columnas, ¿no? Bueno, mis columnas ya están bien marcadas. Lo que yo necesitaría en todo caso es ver qué parte de mi predimensionamiento voy a tratar primero. Entonces, vamos a referenciar primero el predimensionamiento que tienen las columnas centrales. Entonces, para calcular un predimensionamiento, yo necesito áreas tributarias. Para calcular áreas tributarias, necesito la definición de los ejes de cálculo, ¿no? En este caso estamos hablando de esta parte central. Entonces, vamos a graficar dos de ellos nada más o hasta tres para que ustedes se den cuenta cuál va a ser pues mi área tributaria, ¿no? A modo de recordar lo que han aprendido en estructuras y cargas o en otro curso de de similar finalidad. Entonces, por acá voy a tener uno, 2 y vamos a copiar esto para arriba para predimensionar las columnas. Entonces, ahí estará mi otro elemento, ¿no? Voy a predimensionar también utilizando los ejes que están en la zona vertical. Entonces, ¿a qué columnas voy a apuntar? Quizás no sería necesario hasta acá, ¿no? Posiblemente hasta la parte central porque se va a definir de una manera simétrica. Voy a utilizar el predimensionamiento primero para las columnas centrales. Entonces, voy a graficar acá una sección rectangular y lo que yo quisiera determinar sería, pues, por ejemplo, para la más crítica. Bueno, vamos a hacer que sea la más crítica. Ustedes la pueden hacer, ¿no? Para cada una de ellas, dependiendo si la sección sale, pues, constante. En este caso puede ser que salga una sección mínima. Vamos a colocar entonces como la columna central a esta de acá. La vamos a definir de una tonalidad verde para que se note. Y voy para esta columna central también trazar, bueno, esta central sería esta de acá mejor. Bien, voy a trazar los ejes verticales para poder definir también sus áreas tributarias. Entonces voy a tener este eje vertical hasta acá. Y este lo voy a copiar por acá. Ahí está bien y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener las áreas tributarias nuevamente, extrayendo, mejor dicho, dibujando una nueva línea, que va a ser una línea, por ejemplo, entrepunteada, y que me divida esas líneas que marcan los ejes principales a la mitad, pues, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es colocarle un tipo de, bueno, no sale, ¿no? Debería salir la forma. Acá está, listo. Entonces, lo que tengo que hacer es, luego de definir mis ejes principales, pues es trazar una línea, ¿no? Que vaya por el centro. Ustedes esto lo pueden hacer en AutoCAD fácilmente. Yo solamente voy a tomar una sola columna y de ella voy a sacar su área tributaria. Voy a ponerme en el caso de que esta columna tiene también esta zona llena. No me voy a dar el espacio de tiempo para restarle pues este área, ¿no? Pero bueno, eso ni siquiera lo va a tocar, creo, ¿no? Entonces voy a tomar en cuenta la mitad de los dos ejes que están a la izquierda y la otra mitad de los dos ejes que están a la derecha. Entonces me están saliendo estas líneas punteadas. De la misma forma voy a hacer el trabajo para las líneas que están en el sentido horizontal. Entonces, voy a cambiarle el tipo de raya a esta. Voy a hacerla girar 90 grados y voy a ahora colocarla de esta forma, ¿no? Y de igual forma también voy a ponerla la siguiente en la parte inferior. Entonces, como ustedes ven, entre el cruce de las líneas entrepunteadas se ha formado pues un área. Este área viene a ser mi área tributaria. Entonces la voy a marcar de esta manera, la voy a definir con una tonalidad amarilla y le voy a colocar alguna transparencia para que pueda observar a mi columna. Entonces le pondré una transparencia, no sé, del 70%. Ahí está. Bien, listo. Entonces, esta sería mi área tributaria para mi primera columna. Muy bien. La siguiente columna que necesito, voy a poner al fondo y luego esto lo voy a colocar al fondo. La siguiente columna que voy a necesitar predimensionar va a ser una columna esquinera y una columna externa, ¿no? Entonces voy a hacer un zoom porque no puedo atrapar a la columna, está justamente ahí, no se deja. Entonces yo tengo que definir un predimensionamiento para una columna. Vamos a elegir esta columna externa o mejor a esta de acá, ¿no? Mejor a esta que tiene ya toda una losa llena acá.
y vamos a elegir también el predimensionamiento de una columna esquinera, ¿no? Entonces, ahí fácilmente ustedes se dan cuenta que ya las áreas tributarias se han formado, ¿no? Miren, estoy cogiendo todo el área, inclusive la parte externa de la viga, que no ha sido tomada en cuenta en este eje de color rojo con línea llena, ¿no? Entonces, acá lo que yo voy a hacer es coger este área, le voy a colocar otro formato de color, ¿no? Quizás este así. Y también voy a necesitar determinar el área tributaria de esta columna que se encuentra en la esquina, acá. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es darle así una tonalidad media naranja, ¿no? Ahí está. Listo, entonces voy a predimensionar estas consideraciones. Luego, para el predimensionamiento de las vigas ya tengo las distancias, tanto en el eje X como en el eje Y, así que creo que acá no voy a tener ningún problema. Directamente puedo reemplazar las distancias entre ejes. Para las losas macizas y aligeradas también tengo esas distancias, ¿no? ¿Dónde voy a tener losa aligerada? Pues en los espacios donde tengan netamente losas llenas, ¿no? Y en las zonas donde yo voy a tener aberturas o pueda tener baños, voy a necesitar losas macizas. Entonces, una losa maciza será pues lo predimensionaremos con este tamaño, ¿no? Con el tamaño que se tiene en la escalera. Entonces, sí sería, le vamos a colocar una tonalidad media un poquito más oscura, ¿sí? Y le definiremos como una losa maciza. Bien. Quizás puede ser un poquito más oscuro, ahí está, ¿no? No, no se nota, lo dejaré con blanco nomás. Bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces ahora con, ya tengo los datos, vamos con el predimensionamiento. Entonces, vamos a ponerle 1, predimensionamiento. Entonces, la primera parte del predimensionamiento lo vamos a hacer para columnas. Entonces, en este predimensionamiento, voy a traer ya una formulita que tengo acá, ¿no? Para no estar volviéndola a sacar de las diapositivas que tengo en las sesiones de otro curso, pues, ¿no? Porque vamos a demorar tiempo. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás? Ya, entonces, no, pero está pasado, no importa. Para losas, para columnas centrales, vamos a ponerle columnas centrales. Columnas centrales, la formulita es esta, ¿no? El área de concreto que van a tener las columnas será de P sobre 0,45 F'C, ¿no? A ver, un ratito déjenme ver, creo que esto está al revés y las columnas tendrían que haber sido de 0,35. Mejor dicho, el denominador tendría que ser de 0,35. A veces se me va de la cabeza eso. Un ratito, por favor. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Dónde está esto? Creo que está acá. A ver. No. ¿O alguien se acuerda? Uno es con 0,35 y uno es con 0,45. Creo que es con 0,45, ¿no? Está bien, muy bien. Entonces, las de 0,45 son para columnas centrales, gracias. Listo. Sí, y Entonces, 0,35 para las laterales. ya, muy bien, gracias. Entonces, las columnas centrales, voy a cerrar esto. No, ya lo voy a dejar ahí nomás, ¿no? Sí. Para las columnas centrales voy a tener esta formulita, ¿no? Donde P viene a ser la carga de servicio. Entonces vamos a ponerle acá. P es carga de servicio. ¿Cómo voy a calcular la carga de servicio? Lo voy a tener que hacer a través de un metrado veloz, pues, ¿no? De lo que hace referencia a un peso por un ratio de esta losa. No puedo confiar todavía en lo que todavía no tengo como viga o como losa aligerada, o posiblemente podría haber comenzado por losa aligerada y de ahí sacarle un peso, pero voy a perder tiempo ahí, pues, voy a perder tiempo en hacer un predimensionamiento donde yo necesito dimensiones iniciales que van a ser luego reajustadas, así que tengo que ser un poco más veloz. Por lo tanto, ¿qué voy a necesitar de dato? Si esta es la geometría en planta,
vamos a ponerle cargas, datos de cargas. Entonces, en las cargas voy a colocar un W como ratio promedio. Es un peso en otras palabras, que vendría a ser un ratio que se va a medir en toneladas por metro cuadrado, ¿no? Es un peso que ya más o menos se calcula que es la suma de ¿qué? Es la suma de la carga muerta más la carga viva. Bien, algo así. Pero que simplemente funciona como un promedio, no es exacto, ¿no? Es un valor referencial. Luego lo ajustaremos ese valor en base a la masa sísmica que tendremos que calcular con los elementos estructurales ya dimensionados, ¿no? Pero lo requiero porque necesito partir de algo. Entonces, generalmente para edificaciones se colocan ratios desde 1 hasta 1.2 o hasta 1.5. En este caso, como la vivienda no tiene mucha presencia de tabiques, hay lugares que están así, lo bastante libres y amplios para colocar su mueblería, hay mucha presencia, muy poca presencia de divisiones, entonces podríamos asumir hasta un valor de 1. Se van a dar cuenta que cuando hagamos el metrado real, este valor hasta puede reducirse, puede ser hasta 0.90. Muchos grupos tienen 0.85, otros 0.90. ¿De qué depende eso? Depende de su criterio de predimensionamiento. No todos van a tener el mismo predimensionamiento, eso sí, porque son criterios iniciales. Después serán ajustados a cada proyecto, por supuesto. Y como cada grupo tiene diferente condición geométrica, tanto en altura como en planta, van a obtener pues diferentes dimensiones. Pero partamos pues con un valor de 1 tonelada por metro cuadrado. Si tuviesen mayor cantidad de peso, no sé, por ejemplo, hospitales, almacenes, esto ya lo pueden llevar hasta 1.20 o 1.50. ¿Para qué? Para que su columna predimensionada salga un poquito más grande. Sin embargo, eso no quiere decir que sea la dimensión final que va a tener el elemento. Lo van a tener que controlar con el análisis sísmico. Bien, entonces la columna central, ¿no? Tiene esta forma. Y para calcular el peso, que en este caso, ojo, tiene que estar definido en toneladas o puede estar definido en kilogramos fuerza, tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a este W, que viene a ser un promedio, por el área tributaria que tiene cada columna. Entonces, ¿cómo calculo el área tributaria de esta columna? Entonces le vamos a poner por acá, área tributaria. Va a estar en metros cuadrados. ¿Cómo voy a calcular el área tributaria? Pues simplemente no tengo las dimensiones primeramente en el sentido X, tengo la dimensión A y B. Tendré que sacarle pues la mitad a, entonces voy a tener A medios por acá y por acá le sacaré la mitad a B, voy a tener B medios. Entonces esa será mi longitud en el sentido X, acá, toda esta franja. Luego le sacaré la mitad a C y le sacaré la mitad a D, que represente este de acá y este de acá. Entonces voy a tener toda esta otra dimensión. Entonces ya tengo el lado o los dos lados de un rectángulo. El área de un rectángulo, pues es simplemente lado por lado. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Elegir primero el lado a la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, sería la multiplicación de dos cosas, ¿no? En este caso de los dos lados. Primero del lado A sería 0.5 por A, en este caso está por acá, más 0.5 por B. Ahí está. Luego le voy a agregar en multiplicación el otro lado, ¿no? Sería 0.5 de C por, o más, perdón, 0.5, porque estamos sumando los lados, ¿no? Por el valor de D. Entonces estamos hablando de esta columna central que tiene A y B de dimensiones y este lado tiene C y D, ¿no? A la mitad cada uno de ellos. O simplemente hubiera hecho la otra forma, A más B entre 2, C más D entre 2, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, ¿cuánto me va a salir mi área tributaria? Me va a salir 13 metros, punto 13, suficiente con tres cifras significativas, 13.1 metros cuadrados. ¿Cuánto entonces será mi carga para este primer elemento? Mi carga será igual a la multiplicación del W promedio por este valor de acá, ¿no? En este caso será el mismo. Estamos obteniendo entonces 13 toneladas de fuerza, carga de servicio. Vamos a ponerle así toneladas fuerza. Bien.
¿Qué voy a hacer con esto? Voy a aplicar la fórmula para determinar el área de concreto, ¿no? Entonces, simplemente acá lo que voy a hacer es calcular un nuevo A, pero va a ser un área de concreto A de C. Este área de concreto será igual a, pero antes, ¿no? Antes de definir necesito otro parámetro, el F'C. Vamos a considerar, pues, para este ejemplo, que el F'C sería de un solo, que en este caso el F'C sería lo más básico posible, ¿no? Claro, es decir, nosotros estamos utilizando ahorita un solo piso, ¿no? Si quieren que acá lo aclare, pues entonces tendré que definir acá no solamente no solamente las cargas, ¿no? Sino lo que podría hacer es definir acá para luego, ¿no? Para otro ejemplo, para más adelante acá, definirlo como número de pisos. Pero en este caso estamos definiendo un solo nivel, le vamos a poner uno nada más. Pisos. Bien. Entonces, ya con el siguiente ejemplo, cuando hagamos sistemas de varios grados de libertad, cambiaremos acá nada más el número y nuestra columna se va a predimensionar de una manera más rápida, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría acá agregarle? Aquí le faltaría agregarle adelante el número de pisos, pero como en este caso era solamente un nivel, le vamos a colocar así nada más, ¿no? Ok, sale lo mismo. Entonces, la carga de servicio, entonces podríamos quizás definirlo acá, ¿no? Como la multiplicación del peso promedio por el área tributaria y adicionalmente acá le agregaremos el número de pisos. Muy bien. Gracias por la aclaración, James. Vamos a definir ahora el F'C. El F'C es un dato del material. Por lo tanto, entonces, acá no voy a colocarle geometría en planta, sino materiales. Entonces, en estos materiales puedo tener la definición de la resistencia a la compresión del concreto. Vamos a considerar una resistencia mínima porque la edificación es común. Entonces, estamos hablando de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, entonces, como ya tengo la definición del material, ustedes lo tienen que elegir. Simplemente voy a calcular el área de concreto, que sería la carga, ¿no? Que está en toneladas, ¿entre qué? Entre la multiplicación que hace referencia al 0.45 por el valor que se tiene del F'C. Pero hay que tener cuidado, porque este F'C está en kilogramos por centímetro cuadrado. Yo no puedo mezclar kilogramos centímetro con una fuerza que está en toneladas. Entonces, ¿cómo transformo esto a toneladas metro cuadrado? Lo multiplico con 10 nada más. Entonces, acompañando acá al 210, le tengo que agregar por 10. Y entonces mi área de concreto sale bien pequeña, pues, ¿no? Sale con este valor de 0,0 con tres cifras significativas, 0.0139 metros cuadrados. Quiere decir entonces que yo tendría que, si yo voy a plantear una columna cuadrada, por ejemplo, si L de la columna fuera para una cuadrada, vamos a ponerla así. Si yo quiero que ¿qué representa primero esto? Esto representa el área de concreto que debe tener la columna como mínimo. Entonces, el área de concreto, ustedes saben que simplemente para columnas rectangulares como el área transversal, ¿no? Sería lado por ancho o largo por ancho. Si es una columna cuadrada, estamos hablando, vamos a ver pues que la dimensión de una columna cuadrada será la que me permita a mí definir si voy a necesitar, por ejemplo, una columna rectangular de cierta medida. Entonces, le voy a sacar la raíz. ¿De qué? De esto de acá. Estamos hablando de la celda donde se encuentra el área de concreto. ¿Listo? Entonces, miren, me estaría saliendo hipotéticamente una columna de unos 12 o unos 12 centímetros, 12 centímetros, ¿no? Y esto como que no cuadra con lo mínimo que nos pide la norma. ¿Cuánto nos pide la norma de mínimo, muchachos? 25. Ya, muy bien, 25 nos pide la norma como mínimo, ¿no? O simplemente un área de 625 centímetros cuadrados. ¿Cuánto sale 600 centímetros cuadrados? Mejor dicho, 625 sale 25 por 25, ¿cierto? Entonces, bueno, si es menos va a ser menos, ¿no? Pero la dimensión mínima es 25 en cada sentido.
Entonces no puedo trabajar pues con una columna de 12 centímetros. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que definir a la columna una dimensión mayor, 0,25. Entonces vamos a hacer una gráfica. Esta gráfica ya la tengo acá para poder ganar tiempo, ¿de acuerdo? Entonces esto lo voy a llevar por acá. Si no voy a demorar y no vamos a avanzar en el ejemplo. Y ahí está. Bueno, me he olvidado de las flechitas. Bien. Entonces voy a tener esta gráfica de esta manera, ¿no? Para la columna central, que está definida así con esa misma coloración verde como la ven, voy a considerar una distancia en X que tengo que medirla, tengo que plantearla acá. Y tengo que considerar una distancia en Y definida. Entonces, se supone que en cualquiera de las dos direcciones yo voy a colocar una dimensión mínima, ¿no? 25 y 25 por acá. Bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a definir acá? Voy a ver qué tanto es. Bueno, de todas maneras, si yo coloco 25 por 25, a mí me dice que una cuadrada de 12 es suficiente. Si yo voy a elegir entonces una de 25 por 25, pues con mayor razón voy a superar este área de concreto, ¿no? Entonces, simplemente voy a colocarle 0,25 el ajuste que le estaré dando ahí, 0,25 metros. Entonces, esto yo lo voy a colocar como un dato que simplemente luego voy a cambiar dependiendo de la condición del análisis, ¿bien? Del análisis sísmico y de su chequeo correspondiente. Recordar que acá yo le estoy llamando L de X, que vendría a ser la dimensión paralela al eje X, y L de Y será toda la dimensión que está paralela al eje Y. No confundir las cosas, no le vayan a colocar pues como en algunas literaturas, ¿no? L y A, no sé, y si fuera otra columna media un poquito más grande, ¿no? Que esta, con la otra dimensión más alargada, pues ahí se van a confundir, ¿no? Simplemente vamos a definirla como L de X y L de Y. Muy bien, entonces, hasta acá alguna pregunta, por favor, alguna duda. Bien, vamos a llamar lista entonces de una vez. Royber Callao, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Mientras vamos a tomar lista rápidamente. Martín Altuna. Presente, ingeniero. Muy buenas noches. Juan Álvarez. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Gracias. Alberto Amaro. No viene ese estudiante, ¿no? Alberto Amaro. Ah, no. José Berrocal. Presente, ingeniero. Listo, gracias. Ángelo Briceño. ¿Dónde está? Juan Bugarín. Ahí estás. Muy bien, gracias. Presente, Ángelo. ingeniero. Juan. Wilder Carrillo. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Royber Callao, si está. José Chumacero. Ok, gracias. Chumacero. José. No está. Juan Collazos. Presente, ingeniero. Gracias. Alessandro Duplex. Alejandro Duplex tampoco. Manuel Gusquiza. Presente, ingeniero. Muy bien. Víctor Espinosa. Muy bien, gracias. Katy Estrada, si está. Presente. Walter Fernández. Ok, gracias. Jorge Gamboa. Presente, ingeniero. Listo, gracias. Sergio Giraldo. Sergio Giraldo, sí está, ¿no? Muy bien. Rudy Guevara. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Johan Hernández. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Mari Carmen Guamantoma. No está. Yamín o Jamín Márquez. Márquez, profesor, presente. Ya. Gracias.
Sergio Giraldo. Sergio Giraldo, sí, ya está. Joel Molleda. Joel Molleda. Ok, gracias. Luis Pinto. Presente, ingeniero. ¿De cuánto quieres? De 20, ¿no? Ya, Andrés Poma. Presente, ingeniero. Presente, Andrés Poma. Ok, gracias. Hipólito Rojas. Buenas noches, ingeniero. Presente. Ok, gracias. John Salas. Tampoco. Ingeniero John tiene Roger problemas de Saldaña. conexión. Me envió un mensaje por el grupo. Ya, de acuerdo. Gracias. Eso, Roger Saldaña. Presente, Muy bien. ingeniero. Víctor Villanueva. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Y James Segarra. Sí está, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces vuelvo a llamar. Ingeniero, Mari Carmen Guamantoma. Alexandro Duplex tiene problemas. Está ingresando, entrando. Ya, ok. Mari Carmen Guamantoma. No está. José Chumacero. Tampoco. Y Alberto Amaro. Tampoco. Ingeniero José Luis Bien, también. vamos a... Disculpe. Perdón, ¿quién? Chumacero. ¿Chumacero? Sí. Ya, bueno. Entonces vamos a ponerle a... ya, listo. Vamos a guardar. Bien, con eso cerramos la asistencia. Bien, entonces, lo que nos está pidiendo el problema, pues, es ya predimensionar la parte central de las columnas. Vamos a copiar esto por acá abajo y vamos a predimensionar las columnas laterales. Puede que en este caso sean, pues, también las esquineras, ¿no? La fórmula también funciona para eso. Vamos a ponerla nada más como laterales, no le vamos a poner extrema ni esquinera, ¿no? Y aquí nada más vamos a cambiar el 35, era donde yo me confundí, a veces se me va eso de la cabeza. Y también tengo que considerar la misma fórmula que hace referencia a la carga de servicio. Por supuesto, entonces, que el área tributaria tiene que cambiar. Tengo que definirla en función, pues, acá a una columna lateral, ¿no? Posiblemente la columna esquinera también debería hacerla, ¿no? Porque su área tributaria va a ser más pequeña, pero bueno, vamos a quedarnos pues con esta definición, ¿no? Que en este caso sería para extrema y esquinera. Ya que si estamos viendo que para la central me está dando un valor de área bien pequeño, pues se supone pues que para la esquinera y la extrema me va a salir más pequeño aún. Entonces tendré que respetar los mismos valores de 0.25 y 0.25 acá. Pero acá vamos a observar un detalle, ¿no? Sobre todo en las columnas extremas y en las esquineras, ¿no? Porque vamos a tener que observar cómo podríamos mejorar esa dimensión, ya que podríamos tener problemas de anclaje. Entonces, vamos a ver primeramente su área tributaria. Su área tributaria estaría conformada para una columna lateral, supongamos que sea esta la que tenga más área. El A y el B van a ser los mismos, así que eso no lo voy a borrar, porque estamos hablando pues de esta distancia de acá y esta distancia de acá, las mitades de cada A y B. Entonces, toda esta dimensión sería igual. La única que va a cambiar entonces, o la única que tendría que reducirle, sería el valor de D, que está en el sentido vertical. Lo que yo voy a hacer es editar nada más entonces esa fórmula mejor. Voy a cerrar esto. Voy a ver acá, esto es A y B, pero tengo que modificar porque se ha corrido seguramente para abajo, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es traer este área tributaria, lo voy a copiar para acá abajo, ¿sí? Y voy a tener otra vez referenciada los valores de A, B, C y D. Entonces, los valores de A y B no lo voy a cambiar. Solamente voy a cambiar el valor de C y lo voy a borrar. Y voy a dejar el valor de D por ahí, ¿no? Con la mitad. Entonces, ahí está referenciado D. Y yo al hacerle clic acá, me estaría faltando actualizar el valor de la carga.
Se supone que debería ser igual que esta, ¿no? En valor referenciado al W y referenciado al número de pisos. Entonces, voy a copiar la fórmula, ¿no? Ahí está. No, perdón. Voy a copiar esta fórmula otra vez para ya no estar referenciando acá. Bien. Y lo único que voy a cambiar es el área tributaria que le corresponde por acá, ¿no? Y me va a salir pues un valor más pequeño de carga, lógicamente, pero lo que yo estoy observando es que estoy utilizando en este caso, las celdas de número de pisos y la carga promedio. Voy a calcular el área de concreto. El área de concreto será este valor, pero ojo, acá tendría que cambiar, ¿no? Porque ya está referenciado al P. Tendría que cambiar el F'C. Se ha corrido acá. Lo traslado, entonces me va a salir un área más pequeña y más todavía que esta. Acá me olvidé de calcular el área de concreto. Simplemente es igual a qué, es igual a esto por esto de acá. Entonces me sale mayor pues a la necesaria, ¿no? Igual también entonces determinaré que su área por acá es idéntica, ¿no? Entonces aquí hay un problema, ¿no? Porque cuando ustedes conciben columnas en las esquinas o los extremos con esta dimensión de 25, ustedes están suponiendo que esa es la suficiente para que se ancle el fierro que llega de la viga. Entonces, supongamos que en altura estamos hablando, ¿no? De una columna así, perdón, estamos hablando de una columna que está definida así en altura, ¿no? Acá está su cimentación, supongamos. Entonces la vamos a dejar así nada más. La voy a hacer un poquito más ancha. Y esto debería representar una columna nada más. Bien. Entonces lo que yo voy a hacer es rellenar esto. Y a esta columna llega una viga, definida de esta manera, ¿no? Se supone que aquí hay un corte. No voy a colocar todo el pórtico, solamente me importa estudiar qué es lo que pasa con una columna. Entonces, de aquí también se desprende algunas cosas en este caso, de los criterios que tiene la norma E060 para darle dimensiones a las columnas como mínimo, no necesariamente de 25 por 25. Puede ser que 25-25 pueda ser para la dimensión definida para la central. Inclusive la central debería ser un poco más grande que las laterales, ¿no? Por el hecho de tener en este caso, mayor carga por el área tributaria más grande, ¿no? Pero ¿qué pasa en las esquineras? Ustedes tienen acá una longitud de la columna. En este caso está definida pues como el valor de L que le hayan dado. Ustedes saben que cuando arman el acero de la viga llega a la columna de dos formas, ¿no? Llega por arriba y llega por abajo y ahí se ancla. No importa cómo sea, ¿no? El trabajo, pero por lo menos acá lo más importante es el acero negativo, el acero que está acá en la parte superior. Porque si ustedes se acuerdan, los diagramas de momentos pues están así, ¿no? En la parte empotrada, bueno, acá me equivoqué de color. En la zona empotrada donde la columna se encuentra en la unión con la viga, trazando un eje de referencia, ¿no? Así. Estamos hablando, mejor dicho, voy a colocarlo por acá para que se pueda entender más pequeñito. Acá está mi columna, acá está mi viga. Entonces voy a colocar una línea de referencia que haga, que me determine los ejes de cálculo. Mi eje de cálculo es simplemente a la mitad, ¿no? Ahí, y mi eje de cálculo es por acá, así. Entonces yo concibo al modelo matemático así, no lo concibo como si fuera una volumetría. Entonces yo sé que acá en los extremos hacia los apoyos, donde se encuentra un nudo rígido, va a haber pues un momento negativo, así. Y por acá se hace positivo. Entonces se podría decir que por acá el momento es negativo, ¿no? Que sea negativo no significa que sea menor a cero, ¿no? Simplemente es por la ubicación. Y por acá yo voy a tener momentos positivos. Pero ¿eso qué significa? Que cuando ustedes hacen un corte por acá, ¿no? Un corte para evaluar una sección, vamos a ponerla con letra, van a ver pues la distribución de esfuerzos ahí que ustedes han aprendido en resistencia de materiales. Si ustedes cortan la viga ahí, pues van a tener el siguiente problema, ¿no? Esto estaría pegadito ya a la columna. Estamos hablando de una sección así, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá va a haber un momento negativo, pero no es que quiera, no significa que el momento sea de signo menos. El momento que estamos observando acá en la sección, donde está justamente ese valor, tiene una rotación de la siguiente manera. Tiene una rotación de esta forma en ese punto.
¿Qué es lo que me estaba formando? Cuando hemos aprendido resistencia a materiales, me forma la carita triste, ¿no? De deformación, así. Carita triste de deformación. O simplemente me deforma de una manera cóncava abajo y convexa arriba. De una manera más, se podría decir, técnica. ¿Qué genera eso? Esa deformación con esa tipología de direccionamiento que tiene el momento, genera en esta parte superiores, perdón, se genera en la parte inferior, compresión. Entonces, le vamos a poner por acá compresión, o son fibras que se encuentran en compresión, ¿no? Porque el mismo golpeteo que tiene el momento acá lo empuja, lo hunde para arriba. Mientras que la zona donde se encuentra la cola genera pues tracción, es decir, la estira para acá arriba, ¿no? Como la carita triste que hemos observado. Entonces, acá en esta fibra superior extrema hay tracción. Quiere decir que si yo trazo el eje neutro que debería tener esta viga, supongamos que su eje neutro esté acá, esto dependería pues de su armado, ¿no? No es tan sencillo como habíamos visto o como han visto en resistencia en materiales. Depende del armado, de la sección de concreto y muchas cosas. Ustedes van a ver que va a haber una distribución de esfuerzos así. Por acá de color rojo, ¿no? Por acá de color rojo, perdón. Así. Y por acá van a tener una distribución de color azul. En este caso de esta forma. Entonces, ¿cómo van a ir las flechas de los esfuerzos? El esfuerzo de compresión va a estar golpeando acá a la viga. Y estos son esfuerzos normales, ¿ah? Estamos hablando de esfuerzos directamente sobre la sección de la viga. Y aquí vamos a tener esfuerzos de tracción que van a estar saliendo, ¿no? Esfuerzos de tracción, y acá quizás le voy a poner esfuerzos normales de compresión, que ustedes saben que son, que por el hecho que sean normales están yendo perpendicular a dónde, están cayendo perpendicularmente pues a la superficie de acción, ¿no? Que sería la de la viga. Pero ustedes saben por teoría, como les han enseñado seguramente en tecnología del concreto o cualquier otro curso de estructuras o posiblemente en los cursos de construcciones, que el concreto es malísimo ante la tracción, ¿no? Entonces, ¿qué necesita para poder sobrellevar esa tracción? Necesita un área de refuerzo. Entonces, se supone que debería colocar esta varilla para que me pueda soportar estos esfuerzos de tracción, pues, ¿no? Ahí. Lógicamente, si ahí van entonces los esfuerzos, las varillas por esa tracción, deberían ir también en esta zona donde están los momentos positivos, el refuerzo en la parte inferior, pues, ¿no? Así, pero en la parte central de la viga. Estamos hablando, pues, en el centro de su luz. Pero bueno, ese es otro punto distinto que estamos analizando. Estamos analizando acá la columna, no la parte central de la viga. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? La parte de colocarle la varilla, que bien es cierto, ya está acá definida muy bien, estoy tranquilo con eso. Tengo que asegurarme que esta longitud se le llama de desarrollo de la varilla que está entrando de la columna, longitud de desarrollo, debe ser la mínima necesaria. Más o menos, entonces, ¿de qué depende la longitud de desarrollo? ¿Y por qué una longitud de desarrollo? Porque gracias a estos esfuerzos que ustedes están viendo en tracción, se van a generar pues unos esfuerzos acá dentro de la varilla, muy pequeñitos y que se van a ir desarrollando pues alrededor de toda su longitud. Por eso es que se necesita una longitud mínima, porque si ustedes no le colocan la longitud mínima, ¿qué es lo que va a hacer la varilla? La varilla se va a zafar, se sale simplemente y se despega y acá se forma una fisura. No sé si habrán visto alguna vez una fisura vertical así, acá, justo en la unión. Es justamente por una falla por anclaje, y el anclaje se debe a una falta de longitud de desarrollo. ¿De qué depende entonces la longitud de desarrollo? Depende de muchas cosas, ¿no? Depende del F'C, por ejemplo. Pero bueno, para un F'C de 2,10 no tiene mucha la diferencia, ¿no? Conforme voy incrementando el F'C, voy a tener que mejorar quizás esa longitud de desarrollo. ¿Dónde está esto definido? Esto está definido en el capítulo 7, vamos a ponerlo así, para que ustedes le den una leída. Capítulo 7 y capítulo 12 de su norma E060, que es la de concreto armado. No son secciones de acero,
Secciones de acero no hay este problema, pues, porque ellas se unen nomás con soldadura o con algún perno articulado ahí, ¿no? ¿De qué más depende? Depende también del diámetro de este acero, ¿no? Y este es el punto más importante. Depende inclusive de la cantidad de concreto que pueda haber por encima de la varilla. Estamos hablando del H. Y bueno, hay otras cosas más, ¿no? Que van a depender del material, calidad, agregado, tamaño, ¿no? Entonces, a donde tenemos que apuntarnos es al tamaño de la varilla. Generalmente la viga está armada pues con varillas de ¿cuánto? De 3/4 como máximo. Difícil que le coloquemos pues una pulgada, ¿no? Salvo algunas construcciones que sí lo requieran, como puentes. O tendríamos que colocarlo pues de 5/8, ¿no? Acá me equivoqué. Entonces, la norma más o menos calcula, ¿no? Más o menos calcula, algún aporte por ahí, por favor. Claro. Entonces, la norma más o menos calcula, pues, así es, James, calcula que para 3/4 tu longitud o vuestra longitud de desarrollo debería ser alrededor de ¿cuánto? Alrededor de 55 centímetros aproximadamente. Y para una de 5/8 es alrededor de unos 45, perdón, ya se me va la batería. Alguna de 45 centímetros. Bien. Se me escucha, ¿no? No creo que haya problemas. Sí, todo bien, ingeniero. 45 centímetros. Entonces, esa es la longitud netamente hecha de la propia varilla, pues, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes no solamente tienen que agregarle longitud de desarrollo, pues, ¿no? Sino tienen que agregarle ¿qué? Tienen que agregarle recubrimiento libre. ¿No? Entonces, el recubrimiento libre, ¿de cuánto es? Aproximadamente 4 centímetros, ¿no? Para lugares donde tenemos exposición hacia el ambiente, pues, básica. Simplemente el medio ambiente. Para condición severa de suelo, agua, ya comienza a ser 5, comienza a ser 6 centímetros. Bien, entonces tendría que proyectarme, ¿no? Proyectarme a una dimensión que varía aproximadamente ¿cuánto? Tendría que variar entre 50 y 60 centímetros, por lo menos. Centímetros por lo menos. Entonces, una columna de 25 por 25 no es suficiente, pues, porque ya se ha visto que tiene esos problemas de anclaje y puede tener esta fisuración. Y ahora ustedes dirán, pero si la arquitectura no me permite colocar una columna tan grande para poder solucionar este problema, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Habrá alguna solución para este problema? Voy a poner eso en el Excel. ¿Habrá alguna solución para este problema? No, no se incluye la distancia vertical. No, no vayan a ser vivos. No, no incluye esta distancia vertical. Esto es longitud de desarrollo y otra cosa es longitud de gancho a 90 grados, ¿no? Esto es longitud de gancho a 90 grados o a 180 grados o a 135 grados, lo que ustedes quisieran. Eso es aparte. La longitud del gancho puede variar entre 15 a 25 centímetros más o menos, ¿no? Dependiendo del diámetro que tiene el acero también, ¿ok? Entonces es muy distinto, no tiene nada que ver. Así que el que tenga acá más longitud no significa que yo esté ganando en longitud de desarrollo. Longitud de gancho es distinto. No tiene nada que ver. Bien, entonces, puede tener hasta 7, sí, para varillas de menor tamaño, ¿no? Un media, 3/8, ¿no? Generalmente para 3/4, 5/8 necesito de hasta 25 o hasta 20 o 15. Entonces, tener mucho cuidado. ¿Cuál sería entonces la solución? La solución sería entonces, ojo, pero ¿esto qué quiere? ¿Esto qué quiere? Pero primero tengo que entender por qué la norma me pide esto, por qué los ensayos de laboratorio tanto son exigentes acá, porque este gancho simplemente o esta longitud de desarrollo me asegura qué cosa? Me asegura el comportamiento empotrado.
Es decir, que aquí pueda desarrollar en ese nudo, ¿qué cosa? Pueda desarrollar este momento negativo para el cual ha sido analizado y diseñado, ¿no? Me permite entonces asegurar un empotrado. ¿Qué tendría que hacer entonces? ¿Cómo se asume el recubrimiento? Porque ese recubrimiento ya está estipulado ya en tablitas, ¿no? Es un recubrimiento que ya es mínimo. Por ejemplo, para medio ambiente en condiciones normales es 4 centímetros. Para estar en condiciones en contacto con suelo o agua es de 5 a 6 centímetros. Para estar en contacto con suelo contaminado, por ejemplo, en este caso cimentaciones, podría ser hasta 7.5 centímetros de recubrimiento libre. Estamos hablando de recubrimiento libre, no recubrimiento hasta el eje de la varilla. Una cosa es recubrimiento libre, ojo, si la varilla tiene este diámetro así, estamos hablando de este espacio, ¿no? Recubrimiento libre. Para hacer sus análisis tienen que hacerlo siempre hacia la varilla, ¿no? Agregando quizás 1 centímetro, medio centímetro, y si encima cae, en este caso, estribos, el recubrimiento libre es hasta el estribo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien, entonces, Ingeniero, ¿cuál sería la otra alternativa? ¿se puede ¿Sí? ahí aumentar la dimensión vertical de la viga y los estribos ir más cortos en ese tramo? No entendí la pregunta. Aumentar más la viga acá, ¿así? Ujú, Y agregar más estribos, ¿así? ujú. ¿Con qué finalidad? Aumentar el diámetro del acero, dice José. ¿Qué pasa si yo aumento a 1 pulgada? ¿Qué pasaría si yo aumento a 1 pulgada? A ver, muchachos, ¿qué pasaría si yo aumento a 1 pulgada? Bueno, en general el acero de 3/4, ahorita vamos a ir a la pregunta que decía primero, ya, lo que dice su compañero, ¿será factible aumentar la viga? ¿Será necesario? No, porque la viga no tiene ningún efecto pues en la longitud de desarrollo. Estamos hablando de que esta está básicamente controlada por el tamaño del acero, suponiendo que las otras propiedades se mantienen constantes, ¿ah? No significa que si ustedes le colocan H, posiblemente requieran más longitud de desarrollo. Es decir, esta es una condicionante que me genere mayor cantidad de longitud de desarrollo, posiblemente. Entonces, mejor no me meto con ella. La otra que decía su compañero era aumentar la varilla. Si yo aumento la varilla a 1 pulgada, ¿qué voy a tener? Voy a tener una longitud mucho más grande. Si estoy creciendo acá, 45 a 50, entonces lo que yo posiblemente pueda tener es aquí casi 60 o 65. Entonces sería peor, ¿no? Aumentar la varilla. Y por otro lado también, ¿qué? La varilla de 1 pulgada no es generalmente utilizada en vigas, porque lo matarían pues al maestro fierrero en doblar sus varillas de 1 pulgada con un tubo metálico. Se le rompe el tubo metálico entre 4 o 5. Disminuir, quise decir. Bueno, disminuir la varilla. Es que no podrías disminuir la varilla porque se supone que tú has calculado esto por diseño. Sería lo mínimo, ¿no? Que estarías llevando. Claro, la idea podría ser disminuir el diámetro. Ya, muy bien, sí, está muy bien. Entonces, esa sería la idea siempre y cuando me lo permita el diseño, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones podría dar? Solución. Está muy bien la solución. Disminuir el diámetro de la varilla, pero siempre y cuando el diseño me lo permita. Es decir, ¿qué cosa? Que tendrían que sacarle una equivalencia, ¿no? Si yo tengo 4 varillas de 5 octavos, tendría que sacarle una equivalencia a 6 varillas de media, por ejemplo. Entonces ahí mi longitud disminuye y mi columna podría ser más pequeña, ¿no? Podría ser más pequeña. Sin embargo, eso hay que controlarlo con el diseño. Y no solamente con el diseño, sino que generalmente puede pasar esto, ¿no? Esta es tu sección de viga, por ejemplo, un poquito así, ¿no? Después lo voy a borrar. Y lo que tenías de 4, en este caso, de lo que tenías definido como 4 varillas de 5 octavos así, o 3 varillas de 5 octavos, por ejemplo, así, que ya estaban a las justas, ¿no? De esta manera y de esta manera,
quieras cambiar a media, significa que tendrías que colocar 4 varillas de media. Entonces tendrías acá una, tendrías posiblemente otra por acá, tendrías otra por acá y tendrías otra por acá, ¿no? Así. Entonces, eso sí puede ser una solución, pero también hay que controlar no solamente el diseño, sino hay que controlar el espacio libre entre las varillas, ¿no? Este recubrimiento libre o esta separación libre tiene que ser aproximadamente como mínimo 3 centímetros. No puedes bajarle a ese valor. ¿Por qué? Porque la varilla de por sí tiene pues una sección, tiene un área de tensión acá, la cual no puede colindar con la otra área de tensión que tiene la varilla, porque termina por fisurarse y trabajar mal pues acá en la interacción. Entonces, eso se logra solamente manteniendo los 3 centímetros como mínimo, ¿no? O la pulgada, como algunos dicen. Entonces, ¿eso dónde está? Eso también está ya estipulado, pues, en tablitas, así como el recubrimiento libre. Ya son valores típicos en la construcción, ¿no? Entonces, sí podría darse el cambio de varilla, ¿no? Pero siempre y cuando respetando esa distancia libre que deben tener los elementos para poder funcionar. En capas, ya, colocarlo en capas también es otra solución, pero hay que tener mucho cuidado con otra cosa que también es el diseño, ¿no? Lo que tú podrías colocar en capas, por ejemplo, ya la primera capa era de acero de 5 octavos, así, ¿no? Y ahora esos 5 de 5 octavos, perdón, esas 3 varillas de 5 octavos lo vas a cambiar en 5, por ejemplo, de media. Entonces, lo que tú me dices es colocar en capas, ¿no? Sería media por acá, media por acá, media por acá, y otro media por acá, y otro media por acá, ¿no es cierto? Esa sería tu solución. Pero sin embargo, ¿qué tienes que controlar? Tienes que controlar que tu peralte efectivo, que sería el de diseño, no va a estar acá abajo, ¿ah? No va a estar acá. Tu peralte de efectivo de diseño va a estar en el centroide de gravedad que marque esta capa con la otra. Es más o menos acá, pues, ¿no? Más arriba. Entonces, tu peralte de diseño va a ser más bajo que tu peralte original. Puede ser que la sección falle frente al momento que antes habías diseñado si este área es mínima, ¿no? Las 3 varillas de 3 octavos. Entonces, puedes tener un problema también de diseño ahí. Si el peralte nuevo, ¿no? Hacia el centro de gravedad de las varillas cumple, entonces, normal, pues, ¿no? Puedes cambiarlo con 2 capas. Pero también es una buena solución. Entonces, por ahí le colocaremos, pues, utilizar capas. Utilizar capas y no descuidar y evaluar el diseño estructural otra vez, ¿no? ¿Y cuál es la otra solución más radical? Pues que finalmente ya si no puedo ninguna de ellas aplicar, pues en este caso, ¿qué tendría que hacer? La otra solución, bien, para cerrar esta parte, vamos a tener que seguir nomás el día martes, ¿no? En este caso tendría que ser cambiar el apoyo a una articulación en su modelo estructural. Cambiar el apoyo empotrado a una articulación en el modelo estructural. ¿Por qué? Porque tendrían que simular pues de que acá no recibe momento. En otras palabras, cuando ustedes observen su diagrama, ¿no? Y ustedes le definan al ETAPS o al SAF, a lo que quisieran acá, una articulación, la viga llega a una articulación acá, entonces su momento negativo va a ser así, ¿no? Entonces no va a recibir ningún momento, entonces ustedes podrían asumir que todo esto es 25 centímetros, ¿no? Nada más. Pero ¿qué repercusiones tiene esa solución? No es un brazo rígido es otra cosa diferente. Un brazo rígido es la definición de cómo un elemento horizontal puede tener una mayor rigidez dentro de un elemento vertical que es más rígido. En este caso, por ejemplo, las placas. Las placas son elementos más largos. En este caso, la placa tiene una dimensión que podría ser paralela al eje de análisis. Si esta viga se mete a la placa, va a encontrar una zona rígida acá. El brazo rígido entonces vendría a ser esa zona donde donde no va a existir tanta o casi nula deformación por momento flector. Entonces aquí hay otras consideraciones, no es lo mismo que esta parte. No estamos analizando brazo rígido con longitud de desarrollo, no tiene nada que ver.
Y además que en placas pues no hay ningún problema de la longitud de desarrollo. En placas no hay ningún problema con la longitud de desarrollo porque excede más de los 45 centímetros, pues no van a tener plaquitas de 60, ¿no? Entonces, la otra solución que les decía era la del apoyo articulado, ¿no? Es decir, le van a su ETAPS, a su SAF, acá le cambian a una articulación. Pero ¿cuál es el problema? Que van a ver que posiblemente podrían tener en el modelo sísmico, que si esto era antes un empotrado, esto se desplazaba aquí hasta que esta parte, quizás así, con la fuerza sísmica. Pero como ahora quieren utilizar la solución radical de cambiar el tipo de apoyo, la columna se va a desplazar más, así. Entonces tendrían que controlar en alguna otra parte del sistema estructural este desplazamiento de más para que cumpla con la norma. Si no lo hacen, pues van a tener problemas también acá, ¿no? Van a tener el hecho de que no va a cumplir con la norma también vuestro sistema. Muy bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Porque ya con esto tenemos que hacer el cambio de hora. ¿Alguna consulta más, muchachos? Esto lo voy a colocar acá. Ya nos ha ganado la hora. Y yo tengo que generar también el cambio hacia el otro curso. ¿Alguna consulta, por favor? ¿O alguna duda? Voy a guardar esta parte del ejercicio. Vamos a ponerle 28 del 05 del 2022. Bien. Entonces, no se sorprendan, ¿no? Esto simplemente con 25 no va a funcionar, salvo que ustedes hagan algunas hipótesis en sus análisis. Y de hecho que cuando lo construyan, pues va a funcionar porque el concreto acepta cualquier tipo de peso. Pero cuando venga la fuerza sísmica es ahí donde tenemos que ver cómo va a empezar a trabajar. Esa es la idea. La ductilidad tiene que ver en algo con el dimensionamiento. No, la ductilidad tiene que ver más con el... Claro, entra en parte el dimensionamiento, pero también entra en parte la forma del armado. Ya son conceptos un poco más amplios, ¿no? Agregarle más acero en compresión, generar una buena distribución de aceros de corte, ¿no? Existen un montón de casos en los que la ductilidad puede verse incrementada, no solamente con el incremento de la dimensión, sino con la forma del armado de la sección. Claro, en el nodo lo tienen que liberar en momentos, así es, James, muy bien. Cuando un elemento se ve comprometido. Ductilidad es muy distinto, ojo, a lo que estamos revisando, ¿no? Ductilidad hace referencia a daño, cuando ya la estructura está trabajando. ¿Bien? Cuando ya está trabajando y está obteniendo, pues, toda la energía producto del sismo. Bien, muchachos, no sé si hay alguna pregunta más. Vamos a continuar el día martes, terminamos el predimensionamiento y calculamos la rigidez. Deberíamos cerrar el día martes y el día sábado entramos a análisis estático de sistemas de varios grados de libertad. O al análisis espectral en este caso. Bien, ya podríamos hacerlo eso la próxima semana. Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar acá. Gracias por su participación, por su asistencia, por su paciencia. Nos vemos el día martes. Que tengan un buen fin de semana y se cuidan, por favor. Muy bien, ustedes también se cuidan. Nos vemos entonces. Muy buenas noches.